Buenos días, hermanos, iglesia. Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Señor, obra hoy por medio de tu Santo Espíritu y por medio de la predicación de la palabra, para que seamos todos bendecidos con esta porción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy seguimos con la serie de la preeminencia del amor. El tercer sermón. El amor es benigno. El amor es benigno. Es parecido al sufrido, pero tiene varias diferencias. Pero obviamente está muy relacionado. Hermanos, benignidad. La benignidad es fruto del Espíritu Santo. El amor es benigno. La benignidad es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, que son sinónimos. Benignidad y bondad son sinónimos. Ya después dice fe, mansedumbre, templanza, etc. En Efesios 5:9 también dice que porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, hermanos, ¿qué es benignidad? ¿Qué es benignidad? Esa palabra es una palabra griega, no sé cómo se pronuncia bien, kretos, pero se escribe CH, kretos. En el griego, kretos, significa, hermanos, benignidad, útil, bueno, gentil, agradable, amable, manejable, suave. Es todo lo opuesto a áspero, duro, punzante y amargo. Es todo lo opuesto a eso. Bondad también, porque son sinónimos la traje. La palabra es benignidad, pero traje también la palabra bondad porque son sinónimos, y de hecho algunas traducciones no dice el amor es benigno, sino el amor es bondadoso. Bondad es del griego agatosune, con TH, agatosune, que significa benevolencia, rectitud de corazón y de vida. La cualidad del hombre justo tiene que ver también con generosidad, guiar a buenas obras. Es un carácter bueno, es parte del amor cristiano, es mostrar el amor cristiano. Matthew Henry dice, mire, es bondadoso, como yo les decía, no siempre, algunas traducciones dicen benigno, otras bondadoso. Es bondadoso, generoso, cortés, servicial. Es de gran corazón y mano generosa. Tiene que ver con generosidad, con ser dadivoso, no ser tacaño, no ser codicioso tampoco, ni avaro, perdón. Es dispuesto a hacer favores y a hacer el bien. Está dispuesto a hacer favores y a hacer el bien. Esta persona procura ser útil, y no solo aprovecha oportunidades de hacer el bien, él las busca. Él busca hacer el bien, no es solo cuando toca, él las busca. Es paciente también ante las ofensas, como el sufrido, y propensa a hacer todas las buenas obras a su alcance. Entonces es procurar el bien del otro. Ya les voy a dejar claridad con algunas cosas también. John Gill dice, es amable, esa palabra, liberal y generoso. Todas tienen que ver con la generosidad. Hace el bien a todos, a los enemigos incluso, pero especialmente a los de la familia de la fe. Es gentil con todos, es afable y cortés con sus hermanos. Afable y cortés, es amigable, se muestra amigo con los hermanos. No es grosero ni es malhumorado, es tolerante con el temperamento de los otros. Se adapta en todo lo que puede a sus debilidades, capacidades, modales y circunstancias. Pero resalto esto que dice John Hill: todo lo que no sea contrario a la gloria de Dios, el interés de Cristo, el honor de la religión, su propia conciencia y el bien de los hombres. Entonces yo no me adapto a un carácter que vaya contra la gloria de Dios. Yo tengo que reprender ese carácter, por supuesto que sí. Entonces no es que le hago bien, pero va contra la gloria de Dios. Entonces, por ayudar a alguien, terminamos o congraciándonos o promoviendo el pecado. Eso no es así, hermanos. Y lo deja claramente, y ahorita vamos a ver también varios ejemplos, hermanos. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Recuerden que es el amor ágape, ¿no?
el amor que lo recoge todo. Es un amor que recoge los otros amores, el amor fraternal, el amor, todos los que ya vimos. Hermanos, 3 capítulos hoy. Vamos a ver en el primero, un Dios benigno, un Dios benigno. Segundo capítulo, Cristo amó benignamente. Y tercer capítulo, nuestro amor benigno. Primer capítulo, un Dios benigno. La Biblia nos dice que Dios es bueno y benigno, nos lo dice en muchos lugares. Por ejemplo, en el Salmo 135:3 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Entonces debemos alabar que Dios es bueno y benigno. Hermanos, todo lo que brota de Dios, absolutamente todo, ya sean sus decretos, sus leyes, la providencia que Él da, la creación que Él hizo, son benignas, son buenas y son bondadosas. O es benigno, bueno y bondadoso. Todo lo que brota de Él es benigno, hermanos, y bueno. Hermanos, ¿por qué? Porque en Cristo, bueno, y en Cristo también, pero en Dios, en el Dios Trino, no hay tinieblas, no hay sombra de maldad, todo es bondad, todo es bueno, todo es benigno. Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hay una cita que no traje y me acabo de acordar. No recuerdo exactamente dónde está, pero dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Y cuando le echamos la culpa a Dios del pecado, Él es el autor del mal, estamos pecando. No, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Hermanos, solo Dios es en esencia bueno, completamente bueno, naturalmente bueno. Él es la bondad misma, es el sumo bien, como dijeron algunos teólogos. El sumum bonum, el sumo bien, la mayor manifestación del bien, o de la bondad o de la benignidad. Él es infinita, eterna e inmutablemente bueno. Siempre fue bueno, siempre ha sido bueno y siempre lo será. Nosotros hoy, el Señor habla de justos e injustos. Hoy somos buenos en términos humanos, ¿no? Pero antes no lo éramos, ¿no es cierto? Antes no lo éramos. Hoy somos buenos, justos, el Señor nos llama justos, buenos, santos, no en el sentido perfecto, obviamente, como el Señor, pero antes no lo éramos, ¿no es cierto? Antes estábamos en la depravación total. Pero Dios siempre ha sido bueno, siempre, siempre. Él es eternamente bueno antes de cualquier manifestación de su gracia. O sea, Él no fue bueno cuando hizo la creación únicamente, o no se volvió bueno por eso. Él ya era bueno antes de la creación o antes de salvarnos, de salvar a su pueblo. Hermanos, la bondad de Dios o la benignidad de Dios no puede ser puesta en entredicho o en duda porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Porque eso hace el hombre, ¿no? Lo pone a Dios en silla de escarnecedores. Pero ¿qué Dios puede permitir la maldad? ¿Por qué este Dios de la Biblia permite las violaciones, la injusticia, la pobreza? No está en entredicho la bondad de Dios por estas cosas. Porque Dios manda lo bueno y también manda lo malo. Isaías 45:7. Yo, Jehová, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y no por mandar adversidad Dios es malo o deja de ser bueno. Sigue siendo bueno, porque todo lo que Él hace lo hace en justicia. Y usted y yo debemos aceptar tanto lo bueno como lo malo sin cuestionarlo. Y no solo en el mundo, sino en nuestras propias vidas, hermanos. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces mire que también nos está diciendo la Biblia que cuando uno piensa así, no está pecando. Cuando uno sí piensa así, de que Dios es malo por mandar cosas malas, está pecando, hermanos. Hay pecado cuando uno hace eso. Él es bueno, hermanos, y debemos alabarlo, pase lo que pase. Salmo 136:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alguna película decía, Dios es bueno, en todo tiempo Dios es bueno, algo así decían una vez. Una película medio, pero... Hermano, entonces, es un Dios benigno. Primero,
un Dios benigno con el hombre. Vamos por partes. Vamos a desglosar cómo es Dios benigno. Es un Dios benigno en general con el hombre en general. No estoy hablando de la salvación todavía. Mira, hermanos, a pesar de la caída del hombre, él lo podía haber privado de toda bendición y consuelo, pero Dios no lo hizo, ¿no es cierto? Dios hizo recto al hombre, nos muestra Eclesiastés, ya la leo. Sin embargo, el hombre buscó el mal, se corrompió el hombre. Mire lo que dice Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eso se cumple en Adán y Eva. Dios hizo perfecto al hombre. Todo lo que Dios hizo es bueno, pero el hombre buscó sus perversiones. Él se desvía voluntariamente en ese momento. Hermanos, sin embargo, estoy hablando de que Dios es benigno con el hombre, en general con el hombre, aún así Dios le da una gracia común al hombre. Escúcheme, no estoy hablando del cristiano únicamente, estoy hablando de la raza humana. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Sí ve que Dios sí habla de buenos? Los cristianos son los buenos, no perfectamente buenos, pero sí somos buenos a ojos de Dios. Somos su pueblo. No digamos, es que nadie. La Biblia, cuando Cristo dice nadie es bueno, está hablando en el sentido de la perfección de Dios. Claro, nadie es como Él, pero Dios sí llama a unas personas buenas y a otras personas malas, como dice acá. Y que hace llover sobre justos e injustos. Y también habla de justos. No digamos nadie es justo. No, el cristiano es justo. Tiene la justicia de Cristo y vive en justicia, hermanos. Pero hermanos, volviendo al tema, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Sobre todos. Sobre todas las personas. Dios en su gracia común, cuando tenemos frío nos manda el sol muchas veces y nos da calor. Y no solo a usted y yo como cristianos. Nos da frescura mandando la lluvia o el frío. ¿No es cierto? Eso es bueno y se lo hace al más malo de la tierra. El más malo de la tierra ha gozado de estas cosas. Ha tenido calor y se ha refrescado con la misericordia de Dios. O ha tenido frío y se ha calentado con el calor de Dios. Nos ha dado tierra fértil para que todos gocemos de una tierra fértil y podamos alimentarnos de ella. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, se hace llover. Eso es también para la tierra, eso es bueno, para todos eso es beneficioso. Mira, hermanos, en general, el hombre vive más días de buena salud que de enfermedad y dolor. Eso es verdad, usted vive 80 años, hermano, así sea el más impío de todos, y normalmente vive más días de salud que de enfermedad. Habrán contadas excepciones, pero en general es así, hermanos. Incluso, hermanos, para las penas que usted y yo tenemos, hay alivio. Para las penas que tiene el impío, hay alivio. Así sea el más malo de todos. Hermanos, y Dios permite que nuestra mente se adapte a las circunstancias. Usted se adapta al mal, al dolor. La gente se adapta, Dios se lo ha dado, se lo ha permitido. Pero ¿sabe dónde nadie se va a adaptar al dolor? En el infierno. Allá sí no va a haber eso. Pero acá sí hay una gracia común. Hermanos, al ser humano le dio manos para trabajar, pies para moverse, párpados y cejas para proteger los ojos, ampollas para defensa del cuerpo inclusive. Usted sabe que cuando a usted le sale una ampolla, usted no debería reventar. Yo me la reviento, pero no debería uno, porque eso es un mecanismo de protección del cuerpo. Eso es como, decía algún pastor, eso es como el sistema de bomberos del cuerpo, algo así. Es verdad. Entonces, hermanos, es bueno en general con el ser humano le da una gracia común. Segundo, un Dios benigno en la creación. Vamos a la creación. Hermanos, la Biblia dice que todo lo que Dios hizo fue bueno, ¿no es cierto? Y fue para nuestro beneficio puntualmente. En Génesis 1:31 dice, cuando termina la creación, de crear todo en los 6 días, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. No simplemente bueno, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hermanos, el sol que Dios hizo, la luna que Dios hizo, las estrellas, los animales, las plantas, las tierras, el mar,
El hombre, tanto varón y hembra, fueron buenos. O sea, los creó buenos. Fue bueno en gran manera esa creación. Es bueno. Y el hombre quiere que eso sea malo en algún momento. Desprecia la tierra, desprecia lo que Dios creó, hombre y mujer, por ejemplo. La comunidad LGBTI nos da a entender que eso no está bien, solo hablar de hombre y mujer. No está bien. Así es, porque es bueno en gran manera. Así debe ser. No miles de géneros, como dice toda esta doctrina del diablo, hermanos. Hermanos, no solo lo hizo bueno, lo hizo hermoso. Dice la Biblia en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. No la entendemos muchas veces, hermanos. En general no la entendemos. Pero, hermanos, fue bueno, fue benigno, hizo una creación buena y también la hizo hermosa. Y hermanos, y la Biblia también nos dice que todo lo que hizo lo hizo con sabiduría, con sabiduría. Salmo 104:25. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Mire, hermanos, dice la Biblia en el Salmo 33:5 que de su misericordia él llenó la tierra. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Todo esto que vemos, hermano, es misericordia de Dios. Esta creación es una misericordia. Ya vamos a entrar un poco más en detalle con las obras de Dios. Pero es preciosa, hermanos. Usted mira el campo, mira el mar. Son hermosos. Es lleno de colores, lleno de olores preciosos, hermanos. Eso es una gracia común para el ser humano. No adoramos la creación, adoramos al Creador. Amén. Tercero, hermanos, un Dios benigno mediante sus obras. Ya desglosando un poco más el tema de la creación. Un Dios benigno mediante sus obras. Hermanos, ¿por qué? Porque fue benigno con nosotros mediante lo que Él hizo. La creación es para usted y para mí, para nuestro beneficio, hermanos. Dice en el Salmo 145:9, bueno es Jehová, mire, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces lo que Dios ha creado tiene un sentido de bondad para nosotros, de misericordia, de que la aprovechemos, de que sean buenos, de que es un beneficio para el género humano. Mire, por ejemplo, la hierba y el campo las hizo para nuestro servicio y sustento. Salmo 104, 14 al 15. Tengo varias citas del Salmo 104. Salmo 104, 14, 15 dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Mire, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. La naturaleza es para nuestro beneficio, pero hoy hasta nos quieren impedir utilizar. Usted para cortar un árbol tiene que pedir permiso en un campo grandísimo. No es para nuestro beneficio. Nos quieren controlar todo, hermanos. Es para nuestro beneficio. Mire, hermanos, hizo los frutos de los árboles para alimentarnos. Génesis 2:16. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Podemos comer de todo el fruto de esta tierra. Es bueno, es para nuestro beneficio. Es delicioso, hermanos, además. Y además saludable para nosotros. Hermanos, también creó los animales y las plantas para alimento. Dice 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, la Agenda 2030 está prohibiendo comer alimentos que Dios creó para nuestro beneficio. Los judíos siguen con el cuento de no comer algunas cosas. El papado en Semana Santa prohíbe comer ciertos alimentos que Dios creó en la Cuaresma. No, hermano, Dios lo creó, son buenos. Claro, hay cosas mejores que otras. No podemos seguir comiendo cerdo, estar comiendo cerdo todos los días, pero el cerdo no
en el Nuevo Testamento no es pecado comer cerdo. Todo lo que Dios creó es bueno, hermanos. La leche nos la quieren impedir comer, ¿no? Tomar. La carne roja es buenísima. Yo siempre digo lo mismo. Por favor, coma harta carne si entre más pueda. Es buena para el cerebro, para los músculos, para fuerza. Los que solo comen verduras, que son buenas de todos modos, dice que son débiles. Se enferman más fácil, hermanos. Todo lo que Dios creó es bueno. Los dulces no los creó Dios, ¿no? El azúcar, eso sí no. Estamos hablando de cosas buenas. Claro, hay veces nos damos nuestros gusticos, pero no me meta eso ahí. Hermanos, las plantas también las hizo Dios para nuestra sanidad. Usted sabe que, aunque desprecien esa profesión, yo no sé si llamarlo así, los yerbateros y no sé qué, pero hermano, las plantas son buenas. Ahí hay salud para todo, hay casi para todas las enfermedades. Y lo dice Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hay un principio allí, hermano. Más allá de que esté en Apocalipsis 22. Es un principio, todos lo sabemos, todos lo hemos visto. Se enfermó, dele sauco. Se no sé qué, dele no sé qué. Eso ya lo sabían nuestras abuelas, hermanos. Hermanos, todo lo que Dios creó es bueno. Porque todo lo que Dios creó es bueno, es benigno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si se toma con acción de gracias. Dice después que por la palabra y por la oración es santificado, es limpiado. Mira, hermanos, usted y yo habríamos podido satisfacer el hambre sin que la comida fuera agradable a nuestro paladar. Yo lo habría podido hacer así, como cuando usted va a una clínica y le inyectan suero. Usted ahí se está alimentando, pero eso no es agradable, hermanos. Pero Dios creó la comida agradable para que usted y yo la disfrutemos. Dios es benigno y se lo permite también al impío, hermanos. Hay mucha variedad de sabores. Mire, hermanos, la tierra podía haber sido igualmente fértil sin su variedad y en su hermosura. Pero usted va al campo y es precioso, de muchos colores, verde, una cantidad de cosas hermosas. Las flores. Miren, hablando de las flores, podríamos vivir sin las flores hermosas a nuestra vista y que emiten dulces olores, pero Dios quiso que usted cuando caminara por el campo o pasara por un jardín olieran delicioso, hermanos. Dios es benigno, es bueno. Y aún con el impío le permite estas cosas. Hermanos, usted y yo podríamos permanecer sin que nuestros oídos escucharan el canto de los pájaros. Pero Dios lo permite y es hermoso, hermanos. De donde yo soy, en Neiva, hermanos, a las 6 de la tarde, usted va a la plaza y cantan unos pájaros preciosos, hermanos. Eso es la creación de Dios, es precioso. Hermano, Dios es bueno, Dios es benigno con el género humano. Sigamos, cuarto, un Dios benigno con las demás criaturas, no solo con nosotros, los hombres, con el género humano. Mire, no se limita al hombre, también con los animales es bueno Dios. Dios bendice a todo ser viviente, dice el Salmo 145:16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Por qué? Salmo 136:25, porque los alimenta, entre otras muchas cosas. Dice, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Da alimento a todo ser viviente. Ay, no, es que él tiene un amo y él es el que va y le regala lo que le dé, la hierba. No, esa hierba tuvo un principio. Alguien la permitió, alguien la creó. Dios es el creador de todo eso. Dice la Biblia que él alimenta a las aves del cielo. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Mira, alimenta a las aves del cielo. Y nosotros nos angustiamos por el alimento diario. El Señor nos dice, no os angustiéis por eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, no solo alimenta a las aves, no solo alimenta a los animales en general. Dice la Biblia que viste la hierba del campo, ¿no es cierto? En Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Escúcheme, hombres de poca fe, hombres y mujeres de poca fe somos con estas cosas. Viste una hierba que después va a ser quemada, que no dura meses por mucho. Y nosotros no confiamos en el Señor, que nos alimente y que nos sustente. Mire, dice en el Salmo 104 del 10 al 13, muestra cómo Dios riega la tierra con agua para que beban todas las bestias del campo y todos los animales. Eso lo hace Dios. Tú eres, y está hablando del Señor, Salmo 104, 10 al 13. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Entonces dice el ateo impío, no, es que yo voy y le saco el agua y se la doy a mi bestia. No, es que Dios creó el arroyo. Usted lo puede, es porque hay alguien que lo creó y ese es nuestro Dios. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él es bueno, hermanos, también no solo con nosotros, sino con los animales y las bestias a través de la creación. Dice la Biblia que Él incluso hizo también árboles y peñas para morada de los animales. Salmo 104, 17 al 18 dice, hablando de las peñas y de los árboles altos, dice, allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. El Señor lo hace, lo permite. El Señor es bueno, el Señor es benigno, hermanos. Hizo la luna para marcar los tiempos, para que sepamos día, noche, todas estas cosas, verano, que viene lluvia, etc. Dice el Salmo 104, 19, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. El sol conoce su ocaso. Hermanos, hizo incluso, escúcheme bien, la noche para las bestias feroces, dice la Biblia, para las bestias feroces, porque aún tiene misericordia. Así como tiene misericordia del malo, hace la noche para las bestias feroces, para los animales despiadados. Salmo 104, 20 al 22 dice, pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida, porque ahí se pueden alimentar en la noche. Después dice, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, porque ya de día no cazan, normalmente cazan de noche, la mayoría de bestias o muchas bestias. Hermanos, los animales intuitivamente esperan en su mano benigna, en la mano benigna de Dios. Salmo 104, 27 al 28, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, de la benignidad de nuestro Dios. Hermanos, y los animales dependen absolutamente de la benignidad de Dios. Dice el Salmo 104, 29 al 30, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Está hablando de los animales cuando usted mira el contexto. Dependen de la benignidad de Dios, hermanos. Pero hermanos, otro, quinto, ya ahorita sí ya hablando más de la salvación del hombre. Un Dios benigno al enviar a su Hijo. Hermanos, como yo les decía, el hombre se desvió. El hombre fue creado bueno, pero se desvió. No está haciendo lo bueno, no hace lo bueno. Como dice Romanos 3:12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando del impío, el inconverso. El creyente hace lo bueno, porque lo hace por Cristo, ¿no es cierto? Por fe. Lo que no proviene de fe es pecado, pero lo que proviene de fe no es pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno.
Entonces, hermanos, el hombre de manera general, estoy hablando del hombre todavía en general, todavía no del cristiano, el hombre en general no es bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, perfectamente bueno, por supuesto. En nosotros hay corrupción todavía. El hombre está destituido de Dios por pecar, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre pecó, el hombre se desvió, Dios lo crea bueno y el hombre se busca muchas perversiones, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, Dios lo hizo recto, el hombre busca el mal, como ya vimos. Dice también, ya lo leí en Eclesiastés 3:11, que Él también puso la eternidad en el corazón del ser humano. ¿Pero por qué? Por benigno, por bueno. ¿Para qué, hermanos? Para que el hombre lo busque a Dios. Como dijo Pablo en Hechos 17:27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sí, ya sabemos que Dios primero cambia el corazón para que usted lo busque. Yo ya lo sé. Yo no estoy negando eso. Pero Dios pone ese sentido de la eternidad en el ser humano para que nosotros sepamos, como toda comunidad, como toda tribu, como toda raza, como toda lengua, ha reconocido que hay algo más allá de esta tierra. ¿Sí me entiendes? Es benigno. Está dentro de la ley de Dios, la ley natural grabada en el corazón del ser humano. Para que el hombre abra los ojos y diga, allá hay un creador. Así sea como hacen los indígenas, está haciendo mal y están pecando, pero ellos saben naturalmente que hay algo más arriba. Claro, adoran las estrellas, adoran el sol, está mal, pero saben que hay algo. Eso hace parte de la misericordia de Dios, para que sepamos nosotros los seres humanos que nosotros le vamos a rendir cuentas al que nos creó, hermanos. Que la vida no se acaba cuando nos morimos, hermanos. Hay vida eterna o hay condenación eterna. Dios es benigno. Eso viene natural. Nosotros naturalmente entendemos que hay algo más allá después de la muerte. Y por eso el hombre le teme tanto a la muerte, hermanos. Porque de lo contrario no le temiera. Si no hay nada, no le temiera. Ellos saben en el fondo de su corazón que hay algo más allá. Hay eternidad. Como el Señor lo dijo. Hermanos, Dios fue benigno con el hombre, es benigno, pues el hombre al quebrantar su ley, y aunque la paga del pecado es la muerte, no aplicó su ira inmediatamente con el hombre. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. El día que comas vas a morir, pero hermanos, realmente el hombre no muere de inmediato. Es decir, en el sentido de que se le quite la vida en esta tierra a los vivientes, ¿no es cierto? No aplica su ira inmediatamente. O sea, la manifestación plena de su ira. No lo hace. Está bajo la ira, pero no será aplicado totalmente. Entonces, hermano, a pesar de eso, en lugar de condenar inmediatamente, Dios es benigno con el hombre y más bien envía a su Hijo Jesucristo. Lucas 2:13-14 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, benigno con los hombres, buena voluntad enviando a Cristo a este mundo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre ha pecado, está destituido de la gloria de Dios, está condenado y lo envía para redimir al hombre. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es bueno Dios, hermanos, enviando a su Hijo. Fue benigno, nos había podido fulminar inmediatamente. Y no hubiera sido malo por eso. Hubiera aplicado justicia. Hermanos, Dios es benigno cuando muestra paciencia con el impío. ¿No es cierto? No lo fulmina inmediatamente. Es paciente. Romanos 2:4. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
El hombre no entiende, hermanos, que esa bondad, esa paciencia de que no ha muerto, lo está de alguna manera guiando a Dios y él no quiere. Está endureciendo su corazón cada vez más. Que el hombre esté vivo es una misericordia, porque aún tiene esperanza de ser salvo, porque está condenado, está bajo la ira del Señor. Hermanos, pero debemos entender una cosa: Dios es benigno, pero Él también es severo, hermanos. Él es temible. Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Él es benigno con el hombre, en manera general, le da tiempo, le da espacio. Pero hermano, si no se arrepiente y cree, va a ser severo con él. Es severo también con los que apostatan, también como dice acá. Si no permaneces en esa bondad, de otra manera tú también serás cortado, hermanos. Hermano, entonces Dios, aunque es severo, escúcheme bien, aunque Él es severo, de todos modos también es benigno cuando castiga al impío. No pensemos que porque es severo, en ese momento deja de ser bueno. Ahí sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque debe castigarlo, porque Él es un juez bueno y justo. Cuando un juez de la república o un magistrado civil hace justicia, yo digo, está haciendo lo bueno, más allá de si es o no creyente, ¿no es cierto? Bueno, pues Dios también, cuando Él castiga al impío, no pedimos que Dios castigue, el jueves veíamos eso, que Dios castiga a los malhechores. Bueno, el Señor también, y decimos que hagan justicia, y yo estoy de acuerdo con eso, todos estamos de acuerdo con eso, espero que sí, ¿no? Entonces, entonces, que haga justicia, ¿no es cierto? Y entonces Dios no puede hacer justicia. Dios es bueno, Él va a hacer justicia. Y además va a aplicar su justicia con una ley buena y santa. Entonces, aunque es severo, no deja de ser bueno aplicando severidad. Hermanos, cuando el hombre peca y menosprecia la benignidad de Dios, ¿a quién puede el hombre culpar? Sino a sí mismo, debería, ¿no es cierto? Pero no, él culpa a Dios. Hermanos, si Dios no castigara a los que abusan de su bondad y benignidad y pisotean sus misericordias, ¿sería Él bueno y justo al final de cuentas? O sea, Él es paciente y es bueno, pero al final tiene que hacer justicia, porque de lo contrario sería alcahueta. Y Dios no es un Dios alcahueta. La benignidad no tiene que ver con alcahuetería. Llega un momento que se hace justicia. Hermanos, el hombre ha quebrantado la ley de Dios, ha desafiado la autoridad de Dios, ha despreciado a su Hijo, ha perseguido a sus mensajeros. El impío cada vez se endurece más. Él rechaza la benignidad con Cristo. Cree que Dios pasará por alto indefinidamente sus pecados, pero él no es consciente que está acumulando ira para el día de la ira. Hermanos, Dios es bueno con usted y conmigo, porque un día librará esta tierra de estos impíos, al final de cuentas. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Por qué es bueno haciendo eso, hermanos? Primero, porque ya está aplicando justicia, y segundo, porque va a ser una bondad y una misericordia para el pueblo de Dios, porque los mansos heredarán la tierra. Y la bondad de Dios no sufrirá por esto, no dejará de ser bueno por cortar al impío. Él, al contrario, será el ejemplo más brillante de su bondad, porque esta tierra será perfecta en aquel momento. Amén. Hermanos, su benignidad no se niega. Usted y yo no podemos negar la benignidad de Dios, porque Él no da gracia redentora a todos los pecadores. Tampoco lo hizo con los ángeles caídos, ¿o sí? No lo hizo con los ángeles caídos. Pero hermanos, a los ángeles caídos ni siquiera les dio oportunidad. Al hombre sí le da oportunidad. Aún si Dios hubiera dejado que todos pereciéramos, Dios seguiría siendo bueno, hermanos. Porque Él es bueno al condenar. Alabémoslo por eso, hermanos. Salmo 54, del 6 al 7. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Algún día lo veremos, hermanos. Y alabaremos la bondad de Dios ahí. La justicia de Dios también. Amén. Segundo capítulo, hermanos.
Cristo amó benignamente. Hermanos, vámonos a Lucas 12 del 30 al 37, la parábola del buen samaritano. Porque allí se muestra la benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús dijo, está contando la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo el sacerdote. Entonces pasa de largo el sacerdote, no hace misericordia con la persona que está medio muerta. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces usted y yo sabemos, ya lo explicamos hace un tiempo, yo sé que usted seguramente ya lo sabía también, el buen samaritano es Cristo, ¿no es cierto? Es el buen samaritano, porque Él es el que puede hacer misericordia con el hombre en esa condición. Esto es en un sentido espiritual. El sacerdote pasó, representa los sacrificios del Antiguo Testamento, no sirve. El levita pasa, el sacerdocio del Antiguo, no sirve. La ley no sirve para salvar al hombre, no da vida al hombre. Nos guía sí, pero no da vida. Pero después pasa el buen samaritano y ese sí puede hacer misericordia. Los otros pasan de largo. Mira, hermanos, Cristo es benigno con los pordioseros, con los enfermos, con los miserables y con los despreciados espiritualmente. Voy a volver a leer el 34. Y acercándose, vendó sus heridas. Estaba herido, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces aquí pasan 3 cosas, hermanos. Venda las heridas, lo pone en su cabalgadura y lo lleva al mesón. Miremos rápidamente qué es eso, hermanos. Vendó nuestras heridas, sanó nuestra alma, la culpa de nuestro pecado, derrama aceite de gracia de su espíritu en nosotros. Está el aceite ahí, ¿no? El aceite representa el espíritu. El vino representa la sangre de Cristo, nos lavó con su sangre. Sació nuestra sed y nos limpió del pecado. Y esto es concordante con Isaías 53 del 4 al 5, ¿no? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, como ese hombre que recogió el buen samaritano. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue por sobre él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Como hizo con esa persona que estaba medio muerta, hermanos. Dice también allí que lo pone en su cabalgadura. ¿Qué es la cabalgadura? O sea, ¿por qué lo pone en la cabalgadura? Porque ese hombre estaba tirado en el camino, estaba descarriado, ¿no es cierto? Así mismo, hermanos, nosotros estábamos descarriados y nos recogió en el camino de la muerte, hermanos. Medio muertos en el sentido de que no había llegado todavía la muerte eterna, ¿no? Pero estábamos en ese camino y nos lleva a puerto seguro. Hermano, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como lo cargó en él, nos monta en él, en su cabalgadura.
También lo dice Primera de Pedro 2, del 24 al 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, nos monta en su cabalgadura. Nos lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, nos monta en él. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, lo vuelve a decir. Sigue diciendo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nos monta en su cabalgadura. Estábamos descarriados, medio muertos, camino a la muerte eterna, y nos monta. Pero dice otra cosa también, hermanos. Nos lleva al mesón. Dice ahí, se me perdió, qué pena. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo llevó al mesón, hermanos. El mesón que representa la iglesia. Nos introduce en la iglesia, en su cuerpo. Y él mismo cuida de nosotros dentro de su cuerpo, en su iglesia, mientras él vuelve. Y él estará con nosotros siempre, hermanos. Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estando en el mesón, nos ponen un mesón, nos cuida ahí. Nadie puede dañarnos definitivamente. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nos cuida, nos protege en el mesón. Pero hermanos, aparece otro personaje, los mesoneros. O sea, todo esto muestra que Cristo es benigno, ¿no? Nos sana, nos cuida, nos recoge. Eso lo hace alguien con misericordia, ¿no es cierto? Pero dice que nos deja encargados a unos mesoneros. Verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, ya yo te lo pagaré cuando regrese. De manera general, estos mesoneros, la mayoría de comentaristas bíblicos lo explican de 2 maneras. Las 2, el Espíritu Santo y los pastores de las iglesias. Vamos con el Espíritu Santo. Acuérdense que aquí dice que el mesonero los dio, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídame. Bueno, Cristo nos dejó el Espíritu Santo. Dice que Él es el Consolador y que no nos deja solos, no nos deja huérfanos. O sea, nos dejó encargados con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. No es el Papa, por supuesto que no. Él es el vicario de Cristo. Está con nosotros siempre. Mora en nosotros y nos enseña y recuerda todas las cosas, hermanos. Eso está en Juan 14, del 16 al 26. Nos guía toda verdad el Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad que el mundo no recibe, pero nosotros sí, por la gracia de Dios. Nos da testimonio de Cristo el Espíritu Santo. Nos cuida, nos enseña todo de Él. Nos enseña incluso las cosas que están por venir. Juan 16, 13 está eso. Hermanos, pero también, como Él nos deja en la iglesia y nos deja encargados, nos deja también pastores y maestros que cuiden del rebaño del Señor. En Efesios 4, del 11 al 12 dice, Efesios 4, del 11 al 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, Él también deja pastores y maestros. Dejó primero apóstoles, profetas, ya no están hoy, no existen hoy. Los apóstoles del Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo, ¿no es cierto? Pero también deja evangelistas, deja pastores y maestros, los cuales hoy sí siguen vigentes, o seguimos vigentes. Hermanos, ¿para qué? Para que por medio encienden la palabra fiel, combatan las herejías, edifiquen a la iglesia y enseñen el camino de la piedad. Encarga a los pastores, guiados por el Espíritu Santo, el rebaño que Él ganó con su propia sangre, como dice Hechos 20, 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces ese cuento de que no deben haber pastores, de que solo donde 2 o 3 estamos reunidos, ahí está el Señor, descontextualizando eso, hermanos, deben haber, es necesario, es bueno, es saludable, edifica la iglesia. Uy, no. Entonces, hermanos, los pastores cuidamos el rebaño. Nosotros también hacemos parte del rebaño. Hermanos, ¿de qué cuidan el rebaño? De los lobos vestidos de oveja, de falsos maestros, de herejías, de desviarse, exhortan, amonestan. Son ejemplo, hermanos. Son ejemplo. Hermanos, el mesonero cuida y enseña a otros para que disipulen en el cuerpo de Cristo, para que multipliquen los dones o enseñen y se multiplique la edificación en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, Cristo es benigno, hermanos. Uy, gracias. Cristo es benigno. Es que los de playa de pronto no son conscientes. Aquí hay un ruido terrible en este momento, pero ya creo que era una moto. Hermanos, entonces, por medio del Espíritu Santo, por medio de los pastores, Cristo es benigno, porque dice, Él mismo constituyó, Él mismo los constituyó, Él es el que deja el Espíritu Santo. Hermanos, con Cristo se manifestó la bondad de Dios plenamente. Pero cuando dice Tito 3 del 4 al 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces fue bondadoso enviando a Cristo. En Cristo se manifiesta, porque Cristo nos lava nuestras heridas, nos limpia, nos cuida, nos deja encargados hasta que Él vuelva. Hermanos, y Dios sigue siendo benigno con su pueblo, siempre lo fue. Miremos por ejemplo en Nehemías 9 del 15 al 25, un Dios benigno con Israel. A Israel lo sustentó, lo perdonó cuando pecaba, lo libró de sus enemigos y lo introdujo a la tierra de Canaán. Leamos Nehemías 9 del 15 al 25. Tal vez voy a ir saltando algunas partes, las voy a ir saltando para no leer todo, yo les voy diciendo. Nehemías 9 desde el 15 dice, mire, la benignidad de Dios con su pueblo. Entonces, como es así con Él, también con nosotros, hermanos. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano, y juraste que se la darías. Miren, 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero miren lo que dice ahí. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no lo abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Dice el 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para tu sed. Verso 21. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna... Un poquito, hermanos, por favor. Qué pena.
Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos, y como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de las cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Entonces, hermanos, mire, sigue diciendo, los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Más adelante en el 25 dice, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y dice al final, y se deleitaron en tu gran bondad. Fue benigno con ellos, hermanos. A pesar, les dio pan del cielo, los introdujo una tierra buena. Mira, hermanos, dice la Biblia que a Israel le dio la tierra donde fluía la leche y la miel. Es benigno con ellos, ¿no? Dice la Biblia que era una tierra rica, buena y próspera. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, del 7 al 10, dice que era una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces fue bueno con su pueblo, hermano. Hermanos, porque Él sustenta a su pueblo. Amén. Lo sustenta, Él es bueno, Él es benigno. Como fue con Israel, también lo será con nosotros, hermano. Y esto también tiene un sentido espiritual, por supuesto. Es la tierra, la Jerusalén celestial, hermano, donde comeremos de todo bien, nos saciaremos. Hermanos, Dios sustenta a su pueblo. Él ya nos salvó, ya nos perdonó. Pero, hermanos, Él nos sigue sustentando. Salmo 145, 14 al 15. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Perdón. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Hermanos, mire, hermanos, Dios es bueno con nosotros, no solo al salvarnos, sino al seguirnos sustentando. Mire, a que se ha puesto en duda que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso. Hermanos, esto es absolutamente cierto, hermanos. Dios es bueno y sobre todo es bueno con su pueblo. Dios es benigno con nosotros. Muy grande es su benignidad con nosotros. Como dice el Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. Hermanos, usted y yo debemos ser agradecidos por todo lo que nos ha dado, hermanos. Amén. Tanto lo espiritual como lo material. Amén. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Nos ha dado cosas buenas espirituales, lo mejor, la salvación a Cristo, hermanos. Pero también nos ha dado cosas para vivir en esta tierra. No hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue el pan. Usted lo sabe, hermanos. Ustedes lo saben, hermanos limpiales, que eso es así. Es benigno el Señor y podemos usted y yo, por tanto, aferrarnos a Él. Como dice Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces, cuando estemos en pruebas, en dificultades, en tribulaciones, en angustias, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. El Señor es benigno y también debemos aprender de Él. Como dijo el Señor Jesucristo, ve tú y haz lo mismo, ¿no? Y debemos aprender de su palabra. Como dice el Salmo 119, 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Amén. Porque son perfectos los estatutos de Él y necesitamos aprender de Él. Mire, hermanos, cuando nos pasen cosas malas, y las pongo entre comillas, cosas malas,
Confiemos en el Señor porque Él es bueno. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano y hermana, miremos las cosas así. Si usted y yo estamos en una prueba, en una disciplina, en escasez, una pérdida material, de trabajo, de dinero, un ser querido, padres, hijos, esposo incluso o esposa, hermano, aún así todo es para nuestro bien, porque su voluntad para nosotros siempre va a ser benigna a pesar de todas estas cosas. Por eso el Señor nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, cuando nos pasen cosas buenas, alabemos a Dios. Cuando nos pasen cosas malas, alabemos al Señor. Mal a nuestros ojos. Cuando el Señor nos dice sí a una oración, gloria al Señor. Cuando el Señor dice no a una oración, alabemos al Señor. Cuando calla, alabemos al Señor. Cuando estemos en aflicciones, alabemos al Señor. Cuando estemos en disciplina, alabemos al Señor. Vuelvo y digo, cuando tengamos pérdidas económicas, de personas, materiales, alabemos al Señor, porque todo es para nuestro bien. Porque todas estas cosas vienen de su mano benigna y son buenas, hermanos. Porque dice Hebreos 2:11 también, que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, hermanos. Entonces tenemos un Dios benigno, tenemos un Salvador benigno, que nos cuida, que nos lava, que nos lavó de nuestros pecados, que nos sigue guiando, que nos dejó encargados, que nos cuida, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que nos sustenta. Bueno, hermanos, ve tú y haz lo mismo, ¿no? Dice la parábola del buen samaritano. Nuestro tercer capítulo, nuestro amor benigno. Hermanos, váyase a Mateo 25, del 34 al 40, y aquí también voy a dividir este tercer capítulo en varias partes. Primero, en tres. Primero, un amor benigno con la iglesia, hermanos. Un amor benigno con la iglesia de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo va a recompensar y reconocer esta benignidad, porque esa benignidad que se hace a la iglesia de Dios o a la iglesia de Cristo, se hace a Cristo mismo. Mateo 25, del 34 al 40, hermanos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Mira, parecido a lo que hizo Cristo, ¿no? Con el buen samaritano. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces usted y yo, hermanos, debemos tener un amor benigno con la iglesia, porque hacerlo a la iglesia es hacerlo a Cristo, hermanos. Él dice: lo que hicieron por los más pequeños de mis hermanos, lo hicieron a mí. Hermanos, ¿sabe también por qué? Porque eso es una forma de recompensar lo que él hizo como el buen samaritano. Usted y yo debemos hacer lo mismo, hermanos. Entonces, hermanos, cuando un hermano esté en dificultad, aquí nos habla de hambre, de sed, de persecución, de pobreza, de enfermedad, de cárcel. Debemos servirlos, sustentar a los hermanos. Debemos tener un amor benigno por la iglesia, porque esos hermanos son como piedras vivas edificando el edificio espiritual, hermanos. Esos hermanos también están para extender el reino de Dios y predicar el evangelio. Entonces, hermanos, debemos hacer estas cosas, porque eso es por el bien de Cristo y también en retribución por todo lo que Cristo ha hecho con nosotros, hermanos.
Hermanos, un amor benigno con la iglesia. En estas cosas, cuando hay dificultades, cuando algún hermano está en dificultad. Pero también debemos ser benignos en el trato mutuo, hermano. Algunas citas las leí en el sermón pasado, pero ahorita pues obviamente le doy el enfoque de benignidad. Debemos ser benignos en el trato mutuo, hermanos. En Efesios 4, 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Mire, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, dice que nos quitemos el enojo, la amargura, la ira, todas estas cosas. Acuérdense que yo cuando les daba la definición, era lo opuesto a toda la aspereza, ¿no es cierto? La benignidad es opuesto a todo eso. Entonces, por eso mire que aquí también hay una concordancia. Dice, mire, quítense ustedes todo eso. Antes sean benignos unos con otros. Hermanos, ya lo vimos hace 8 días, pero hay que volverlo a repetir, porque también tiene que ver, hay muchas cosas que son parecidas. Aquí habla de ser benignos, misericordiosos. Misericordiosos como hablamos ahorita en Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, bueno, todas esas cosas. Pero también espiritualmente, hermanos. Perdonando. Cuando usted perdona, usted está haciendo misericordia con la persona. ¿O es que eso no es lo que hace el Señor con nosotros? ¿No? Claro, ¿no es cierto? Tiene misericordia, merecemos la ira y tiene misericordia. Y nosotros no somos capaces de perdonar. Guardamos rencores, venganzas, queremos tomar venganza, desquites. Aquí nos dice que seamos benignos, es decir, devolvamos bien, así sea por mal, hermano. Hermano, la Biblia nos dice que debemos vestirnos de benignidad, hermanos. Debemos vestirnos, hermanos. Usted y yo no podemos, debemos hacer esto, hermanos. Mire, muchos de los que se van hablando del amor son los menos amorosos realmente, porque ellos entienden mal la benignidad del Señor. Se van llenos de ira, de rencor y de odio. Cuando muchas veces no, es que no se les ha hecho nada, hermanos, que amerite esas cosas. Hermanos, debemos, pero nosotros acá, hermanos, no podemos estar en rencores. Un hermano oraba hoy, ¿no? En el ayuno. Hará que es que nosotros, o sea, no podemos seguir teniéndole rabias a algunos hermanos. Yo entiendo que hay mejor afinidad con unos, pero aquí no pueden haber rabias, rencores, me cae mal. No, hermano, no, ya no más. Usted está haciendo lepra para este cuerpo de Cristo. Está enfermando este cuerpo. Está evitando que haya un avivamiento, si somos así. Eso es verdad, hermanos. Debemos vestirnos de benignidad, hermanos. Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Una persona que no perdona, lo más seguro es que no haya sido perdonada por el Señor. Ve tú y haz lo mismo. Tal vez no fue limpiado y curada las heridas, hermanos. Hermanos, debemos estar llenos de bondad también para exhortar al otro, hermanos. Escúcheme bien. Debemos estar llenos de benignidad para exhortar. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo para que entendamos. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Debemos estar llenos de bondad también para exhortar, hermanos. Debemos estar llenos de bondad también para recibir, pero en este caso para amonestar los unos a los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque usted no exhorta al otro, y espero que no sea así, para amargarle la vida al otro, hermanos. Usted exhorta al otro para el bien del otro, para el bien espiritual del otro. Entonces nosotros debemos hacer eso. Yo me angustio por el alma de la persona, debemos angustiarnos por el alma de la persona. ¿No es cierto? Entonces yo sé que generalmente no se recibe bien la exhortación.
Es triste, porque la Biblia también dice que pronto para la ira, pronto para hablar, lo leí hace 8 días, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos estar llenos de benignidad porque estamos sanando el alma, hermanos, cuando exhortamos. Usted y yo debemos ser también sinceros con nosotros mismos y decir, bueno, lo voy a exhortar y merece una exhortación esa persona. Es justa la exhortación. Pero hermano, deberíamos por lo menos antes de ir, Señor, para el bien de esa alma, para el bien de esa alma. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios también. No va a haber bien al final de cuentas. Hermanos, como ya leímos, debemos sacrificarnos por nuestros hermanos. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es benignidad, hermano. Cristo puso la vida por nosotros. El amor benigno más grande. Bueno, nosotros también debemos poner la vida por los hermanos. Debemos dar nuestra vida al servicio. Yo siempre digo lo mismo. Hay unos que solo son servidos, pero nunca sirven. Solo son servidos, pero nunca sirven. Debemos servir, debemos ayudar, debemos ser generosos, hermanos, con nuestros recursos también. Si uno ve a un hermano, ya lo vamos a leer, debemos ayudarlos cuando estén en necesidad. Primera de Juan 3, 17 y 18 es lo que sigue ahí. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, aquí en la iglesia siempre ayudamos, siempre también se dice lo mismo, pero hermanos, nosotros también debemos ayudar de nuestros propios bolsillos. Ah, es que las ofrendas son de mi bolsillo. Sí, hermano, claro que sí. Pero no es exclusivo que solo se pueda ayudar por allá. Usted y yo también podemos ayudar. Porque si no hacemos lo de los fariseos con el de los padres, ¿no? Es Corbán, yo ya di, ya no tengo que ayudar a mis padres. ¿No es cierto? Es igualito, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Vemos hermanos en necesidad, debemos ayudarlos. Hermanos en dificultades, debemos ayudarlos. Con plata se puede ayudar, pero hay veces con manos se debe ayudar con manos. Cuando haya pobreza, cuando haya escasez, debemos ayudar. Debemos ser benignos con todos, pero especialmente con la iglesia del Señor, hermanos. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia, hermanos, según las escrituras, es la prioridad, hermanos. Si usted tiene cómo ayudar y le toca escoger entre un primo de la carne y su hermano en Cristo, usted debe escoger a su hermano en Cristo, según la Biblia, ¿no? Ahora, otro cuento son los padres, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice honrar a padre y madre, y es un mandamiento. Eso será otra cosa. Pero estoy hablando fuera de los padres. La prioridad siempre son los hermanos en Cristo. Si usted puede ayudar a los dos, ayúdelo a los dos. Pero si le toca escoger, ayude al hermano en Cristo. Eso dice la Biblia, ¿no? Se lo acabo de leer. Eso no le gusta al impío. Eso no le gusta a la familia en la carne. Hermanos, estoy hablando de los hermanos. Debemos bendecirlos en toda circunstancia. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, porque es benigno, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Entonces, hermano, orar unos por otros, que nos vaya bien en lo espiritual, ¿no es cierto? En lo espiritual. Yo no voy a orar por algo material si eso va a impedir su vida espiritual. Prefiero que no le vaya bien materialmente con tal de que le vaya bien espiritualmente. Y eso es ser benigno, eso no es ser malo. A algunos no les gusta que uno diga eso. No, yo sé que acá no, pero de pronto por allá en Ipiales algunas. No, ya los que están allá no. Gracias al Señor. Segundo, hermanos, un amor benigno con todos. Un amor benigno con todos, hermanos. Con todos. O sea, ya hablamos de la iglesia. Ahora, en general,
Debemos hacer bien siempre, hermanos, y a todos los que podamos. Dice Gálatas 6 del 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Este ya lo leí. Y mayormente a los de la familia de la fe. Pero ahorita voy a hacer énfasis en hagamos bien a todos. Hermanos, a los amigos, a la familia, desconocidos, hermanos, incluso a impíos, hermanos. Así podemos ayudar a los hermanos en una necesidad económica, familiar, laboral. Pues, hermanos, también en la medida de las posibilidades lo debemos hacer con ellos. Ayudar, dar, hacer favores, hermanos. Eso sí, y hago el énfasis, hermanos, sin congraciarse con el pecado del otro, sin promover un pecado. Si usted sabe que una persona tiene problemas de drogadicción, usted no le va a dar plata a esa persona, porque lo más probable es que esa persona coja ese dinero para consumir drogas. Entonces tal vez usted lo puede ayudar de otras maneras, dándole comida, dándole vestido, ¿no es cierto? Si una persona está en una prueba económica por obstinado, hermanos, obstinado, y se le advirtió y se le dijo, bueno, hermanos, hay veces es mejor decir, hermano, no meterse en la prueba del Señor. Hay veces, no digo que siempre. Probablemente habrá momentos en los cuales uno diga, bueno, ese hermano sabe que se equivocó, que pecó, bueno, listo, ya será de pronto otra cosa. Pero si usted sabe que usted está ayudando a un familiar para irse a gastar la plata en los mejores restaurantes de Bogotá, o cosas de esas, no, hermano, esa gente no tiene necesidad. Está siendo un irresponsable. Entonces nosotros también debemos tener sabiduría cuando ayudamos. Debemos ser sabios, hermanos, cuando ayudamos. No promovamos ni el pecado, tampoco el ocio o la pereza. Personas que pudiendo trabajar no quieren trabajar. Y la Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, hermano. Entonces debemos tener discernimiento con estas cosas. Hermanos, miren, pero debemos ser en general benignos con las personas. Si usted no sabe, hermano, no pregunte nada por motivos de conciencia, y si puede, ayude, hermanos, todo lo que pueda. La mujer virtuosa se compadecía con el necesitado, dice la Biblia. Proverbios 31:20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Lo que ganaba era para ayudar. Lo que ganaba no era para comprarse vanidades, hermanos. Lo que ganaba, dice, extiende sus manos al menesteroso, alarga su mano al pobre. Dice que plantaba una viña, hacía no sé qué, y era principalmente para eso, porque su marido tenía, ¿cómo? Mucho tenía su marido. Dice que era importante la ciudad, ¿no? No trabajaba por una necesidad familiar, y es que no nos alcanza. No era por eso. El esposo sostenía la casa, y ella lo hacía para extender sus manos al menesteroso. Hermanos, en la lengua de la mujer virtuosa había benignidad también, no solo con sus manos, sino con su lengua, con su boca. Proverbios 31:26, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua, de clemencia, de bondad, de benignidad. Entonces imagínense, una mujer chismosa no está haciendo benignidad con su boca. Una mujer murmuradora no está haciendo benignidad con su boca. Una mujer que levanta falsos testimonios no está haciendo benignidad con su boca. Una mujer destructora con su lengua no está haciendo benignidad con su boca. La ley de clemencia no está en su lengua. Y eso obviamente es aplicable a todos. Si yo también hago esto, pues también a mí me aplica. ¿No es cierto? La ley de clemencia debe estar en nuestra lengua, hermano. Yo siempre se los digo, hermanos. Los falsos testimonios, tengamos cuidado con los falsos testimonios. Es mejor decir, a mí me parece, yo creo, pero no aseguremos cosas. La ley de clemencia está en su boca. Chismes, murmuraciones. No exhortan a nadie. Sí, tienen que exhortarlo, pero murmuran entre algunos. No, yo no le digo nada, pero murmuran. La ley de clemencia no está en su boca. Hay clemencia si yo voy y hablo con el hermano o la hermana. Hermanos, nuestra gentileza debe ser vista de todos, dice la Biblia. Filipenses 4, del 4 al 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Hermanos, usted como cristiano no tiene que, yo se los he dicho también, qué pena repetir algunas cosas tanto, pero usted no debe ser un limón para ser un buen cristiano, ¿no? Usted puede ser amable, servicial, que se vea gozoso, con buena cara, hermanos. Ahora, si están pecando, yo no me les voy a reír, lógico que no. Pero hermano, si usted es cristiano, está en un trabajo, tenga buena cara. Podemos tener buena cara. Eso va a dar testimonio el predicar. Claro, si están pecando, yo no me voy a congraciar. Y yo les voy a hacer mala cara. Porque no me voy a congraciar con su pecado. Pero en términos generales no está pasando nada. Tengamos buena cara. Llegamos al trabajo, no hagamos mala cara. Podemos ser amables, saludar, ser cordiales, ser serviciales, ser atentos, ser amables. Y después les predicamos el evangelio. ¿No es cierto? Claro, les predicamos porque imagine usted todo amargado y después va y le predica el gozo del Señor. Imagínense qué gozo da servir a Cristo. O lo ven amargado porque no le gusta su trabajo y se queja todo el tiempo de su trabajo y lo hace con amargura. Que no sé qué, no sé qué, me toca trabajar, no sé qué. ¿Cómo está? Bien, ¿qué tienen de buenos estos días? No sé qué. Hermanos, hermanas, vuestra gentileza sea conocida en su casa. Hagan buena cara, que sus hijos no las vean amargadas. O los hombres, llegamos del trabajo, que no nos vean amargados. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Ay, no ve que estoy muy ocupada, no sé qué. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Ellos son unos impíos, pequeñitos, y ven todo eso. Tercero, ya para cerrar, hermano, un amor benigno con los enemigos. Hermanos, los otros son los impíos en general, pero estos son enemigos, o sea que nos quieren hacer el daño, nos quieren dañar. Yo sé que todos son enemigos de Dios, los que no son de Cristo, pero hay unos que abiertamente nos hacen la guerra. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, aún al enemigo hay que ayudarlo sin esperar nada a cambio. O bueno, tal vez esperando algo. ¿Cuál? Su salvación. ¿No es cierto? Yo, con tal de que esta alma sea salva, bueno, pero eso no es algo para beneficio propio realmente. Debemos predicarle el evangelio, hermano, es la mayor benignidad. Nos atacan, usted no dice, pues yo no voy a orar por él. No, oramos por él. Oramos. Debemos ser benignos con los que nos aborrecen. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hacerles bien, orar por ellos. La Biblia dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, hermano, aquí ya nos deja más claro algunas cosas. Hacerles el bien no es irme a congraciar con ellos, a sentarme a comer como si nada. No, hermano, pero si tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Ay, no, es que yo amo a mi enemigo y me voy con él a un paseo, a un plan mundano, porque es que yo amo a mi enemigo. Me está aborreciendo, me está atacando y yo hago como si nada. No, eso tampoco es así, hermanos. Usted debe que él vea que hay una molestia, que usted le dice, mire, usted está pecando, usted lo exhorta, lo llama al arrepentimiento, pero no es como si nada, hermanos. Ahora, si su enemigo tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Lo que pasa es que es más fácil congraciarse que darle de comer y darle de beber muchas veces, porque ese, pues, hay veces cuesta económicamente. El otro, pues, es congraciarse, es no quedar mal, es evitarse problemas. ¿No es cierto, hermanos? Entonces no confundamos las cosas. No confundamos las cosas, hermanos. No promovamos ni el pecado, ni el ocio, ni la pereza, ni alguna disciplina de Dios, en este caso también. Hermanos, dice, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Dice en Mateo 5:42. Entonces, hermanos,
Mientras usted no sepa que es para algo malo, porque acuérdese, no promovemos el pecado. Si yo sé que se va a consumir en cosas malas, yo no lo hago. Pero hermanos, si es para comer, si es para esto, dale. Así sean nuestros enemigos. Así no nos hayan insultado y después vengan que teniendo hambre, bueno, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y se aprovecha para hablarle, claro que sí, para predicarles el evangelio, para llamarlos al arrepentimiento. Hermanos, es que es fácil ser benignos con los que amamos. Eso lo hacen los más impíos de todos, ¿no es cierto? Hay gente que dice, no, o sea, le tienen odio a todo el mundo, rencorosos con todo el mundo, y solo son lindos con los que han sido bellos con ellos. Pero hermano, mire lo que dice la Biblia. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, no, es que él no me saludó, no lo vuelvo a saludar, no saludo, cosas así. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mire hermano, esto lo hacen hasta los narcotraficantes. Y hasta mejor, con los que aman, eso los ponen mejor, les dan de todo. Los políticos corruptos roban para darles a sus familias, ¿no es cierto? A los que los aman. Hermano, pero eso lo hacen los impíos, eso lo hace cualquiera, hermano. Pero lo difícil es hacerlo con aquellos que nos aborrecen, aquellos que no nos aman. Hermanos, seamos benignos, porque da gozo ser benigno. Cuando usted es benigno de esta manera, hay gozo, hermano, hay gozo en el corazón, hay paz en el corazón. Proverbios 19:22, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Entonces, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. No lo hace usted como una obra de justicia para ganarse el cielo, como los católicos, no. Pero hay contentamiento, lo hace por la gloria de Dios. Ya sea que comáis o bebáis o cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Hermanos, debemos ser benignos como nuestro Padre, como yo ya les leí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor hizo eso sobre sus enemigos, ¿no es cierto? Malos, los que lo desprecian, los que lo condenan abiertamente. Hermanos, debemos ser benignos como hijos de Dios, y recibiremos un grande galardón, porque eso muestra que somos cristianos. No lo hacemos lo hacemos porque ya lo somos. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, debemos ser benignos, porque eso es fruto de un creyente verdadero, y por tanto heredaremos el reino de Dios. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y después dice, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, etc. Y también, hermanos, los que no son benignos muestran que no son cristianos verdaderos y no heredarán el cielo, sino que heredarán el infierno. Dice a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Sobre todo a la iglesia, hermanos, benignos con la iglesia del Señor. El que no es benigno con la iglesia, dice, ¿cómo morará el amor de él? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, y dice, bueno, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto? Si no ama al que ha visto, al hermano. Hermanos, que el Señor cumpla todo propósito de bondad en nosotros, de benignidad en nosotros, para que Cristo sea glorificado, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 1, del 11 al 12, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor
Jesucristo, hermanos. Hermano o hermana, ¿usted ha gustado la benignidad del Señor? ¿Hemos gustado la benignidad del Señor? ¿Estamos participando de esa benignidad? ¿Estamos siendo benignos? Bueno, hermanos, sigamos haciéndolo si es así. Desechemos lo malo y aferrémonos a la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, miren, porque lo hacemos por amor a Cristo, no por amor a los hombres. Es decir, no porque los hombres nos vean. Hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que es así, hermanos. Si es que es así, desechemos lo malo, engaño, hipocresía, envidia, toda detracción. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, aferrémonos a las Escrituras, seamos fieles a ellas, seamos fieles al Señor, seamos fieles a Cristo, el que vendó nuestras heridas, el buen samaritano. Que el Señor nos ayude y que nos ayude a vivir fielmente. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo. Permite que seamos nosotros verdaderamente benignos, como dice tu palabra, Señor, no carnalmente, no terrenalmente, sino espiritualmente, que siempre apuntemos a Cristo, a su gloria. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.